van integrándose de a poquito a este nuevo webinar de la Asociación de Enfermería Holística de Chile. Hoy día tenemos un tema interesante, constelaciones familiares. Hemos visto que es un tema que gusta y que también a veces no se sabe mucho al respecto. Les quiero presentar a Mariana Cabrera, que ella es psicóloga clínica transpersonal, consteladora familiar del Centro Reconciliar y es también docente para la formación de consteladores desde el año 2017. Tiene formación de psicología transpersonal, de Grof, terapeuta EMDR, de desbloqueo de trauma, formación en University of Trauma Work, terapeuta floral en Flores de California y Bach, psicoastróloga, prana healing o sanación pránica, formación en interpretación de los sueños junguianos, formación y practicante de meditación, consultora organizacional senior, coaching, coach cognitivo y postracionalista, y diplomado en psicología organización, psicóloga clínica infanto-juvenil y familias. Ella está aquí con nosotros, la invité, la conozco personalmente, así que quise que nos hablara un poco sobre constelaciones familiares, de qué se trata, cómo nace y cómo podemos aprovechar esos conocimientos. Hola Marianita, bienvenida. Hola Jacqueline, hola a todas y a todos los que puedan estar ahí conectados. Para mí un agrado participar de esto y compartir un poquitito lo que sé, humildemente lo que sé con otras personas de otras profesiones que también es importante que la consideren también como una herramienta de apoyo y de complemento con las personas. ¿Seguimos nomás? ¿Cuento yo? ¿Cuento yo cómo va la cosa? ¿Sí? Bueno, yo como contaba la Jackie soy psicóloga clínica de un camino que en algún momento se fue configurando, que no fue muy consciente al comienzo y que se llama así, psicología transpersonal. Desde ese lugar trabajo con las mismas herramientas que trabaja cualquier psicólogo, pero agregamos unas distintas, un poquitito diferentes, que no están tan en la línea de lo tradicional y que más bien corren por la ruta de las terapias complementarias, ¿ya? Poniendo énfasis en la palabra complementarias, ¿no? Entendiendo que son un complemento a otras rutas de acompañamiento y formación con la gente. Les voy a compartir un poquito pantalla acá con algo que quiero que vean, y un poco explicar de dónde surgen las constelaciones familiares. Bueno, hoy día cada vez está más de moda el tema de las constelaciones, la gente habla, a veces van a cierto tipo de terapias que parecen, como por ejemplo ancestrología y otras terapias así medio parecidas. Pero si nosotros somos ortodoxas con el concepto de las constelaciones familiares, primero hay que decir que eh, es una forma de vivir, que ya les voy a explicar a qué se refiere, creada por una persona que es un alemán de nombre Bert Hellinger. Él es se le define como el creador de las constelaciones familiares. Más que creador, él tiene él tuvo el gran aporte de tomar de muchísimas visiones y generar una mirada común, a la que finalmente él llama constelaciones familiares. Él nace en Alemania en 1925 y murió hace poquito, en septiembre de 2019 murió, de una familia en extremo católica, fue soldado, estuvo preso en el campo de concentración nazi, 20 años se dedicó al sacerdocio, fue filósofo, teólogo, pedagogo, y muchos años también vivió en Sudáfrica, trabajando con tribu zulú. Él en la formación que fue, en el camino que fue recorriendo, se fue formando con muchas herramientas terapéuticas, fue aprendiendo un montón de cosas. Y una de las cosas que eso le permitió fue recolectar, que yo creo que es uno de los grandes aportes de Bert, junto con infinitos otros, para nosotros es un gran maestro. Él tomó herramientas del psicoanálisis, herramientas, digamos, conocimiento al que se dedicó por un buen tiempo, de la terapia primal, de la terapia gestal, del análisis transaccional, de la hipnosis, del trabajo con grupos, etc. Él tomó de muchas corrientes vertientes teóricas
elementos que él fue encontrando que eran comunes y que él veía que ocurrían entre las personas, particularmente en los años en que estuvo también metido en las tribus, así en este mundo un poquitito más tribal de las tribus zulúes. Y empezó a darse cuenta que había una manera como de mirar y de observar y de analizar las relaciones entre las personas. Y él comienza a gestar una mirada que se vuelve global y fenomenológica. Global se refiere a que abarca una mirada completa respecto de las relaciones entre las personas, y fenomenológica, para hacerlo muy simple, que tiene que ver con la observación, con lo que yo estoy viendo de los fenómenos que se están generando entre las relaciones. Su foco empieza a concentrarse en todo lo que es el crecimiento y el desarrollo personal, más que solamente cierto tipo de dinámicas. Como toma distintos tipos de intervenciones y enfoques filosóficos, y bueno, también trabaja con otras vertientes como de análisis de guiones transaccionales, familia, lealtades ocultas, etc. Entonces, con esta mirada global y fenomenológica, él comienza, más que una teoría o más que una técnica de terapia, lo que Bert configura es una filosofía para la vida. Esos son las constelaciones familiares. No es una técnica, no es un método, no es una intervención, es una filosofía de vida, ¿ok? Que implica una mirada sistémica global, donde se integran el pasado, como dice ahí, el pasado, el presente y el futuro en una visión circular, donde todo va teniendo relación, una cosa con la otra, donde cada elemento se afecta mutuamente, o sea, cada uno de los elementos que configura esta integración se afecta mutuamente. Si yo lo defino como desde una imagen del libro, las constelaciones familiares son imágenes inconscientes que están incompletas o desordenadas, y por eso generan dolor. Esa es una definición de constelaciones. Esa es una definición que pueden encontrar de Bert en cualquier libro de Bergelingen, sobre todo en los más originales. Una imagen incompleta o desordenada, una imagen inconsciente que está incompleta, desordenada y por lo tanto genera dolor. ¿Qué significa eso? Que yo en mi cabeza tengo una forma de ver la vida, el mundo, la experiencia, lo que me rodea. A veces esa imagen está desordenada o le faltan elementos. Y cuando eso ocurre, mi experiencia se vuelve dolorosa en el hoy. Algo me pasa hoy. ¿Okay? Y en eso quiero ser súper enfática, porque no es que yo vaya y me meta en el mundo de los ancestros así, porque sí. No, yo me fijo en el momento presente, me fijo en mi momento hoy, y desde mi momento hoy me pregunto, ¿algo pasa conmigo? Que las cosas no están como debería. A nosotros, mi maestra, que es Cristina Yaguno, siempre le gustaba mucho jugar con una frase, decía, vamos a jugar a como si todo estuviese bien. Si yo estuviese bien y todo estuviese bien, ¿cómo sería? Tendría trabajo, tendría estudios, tendría el dinero que siento que es justo al trabajo que realizo, tendría una familia con hijos sanos, si es que los quiero, a veces no quiero hijos, etc. Entonces hago ese juego conmigo. Si todo estuviese bien, ¿cómo sería? Si algo de esos ámbitos en mi vida no está como yo esperaría o como debería, quiere decir que a lo mejor hay esta imagen que necesita algo de acomodo donde se pueden agregar ciertos elementos. Son una propuesta filosófica que nos invita a reflexionar sobre el actuar a partir de los sistemas a los que pertenecemos. Es decir, cómo yo me paro frente a la experiencia tiene que ver con el sistema al cual yo pertenezco. Ya les voy a contar qué significa y qué es un sistema, finalmente. También es importante entenderlo. Es un proceso de acompañamiento donde se pueden reconocer fidelidades y el amor infantil que a veces nos daña y puede generar sufrimiento. Ese es un libro de Cristina que se llama Amor en Movimiento, un libro muy sencillo, muy amable, con el que ustedes también, si les interesa, les puedo compartir por ahí el nombre del libro y la autora, porque es una manera, es la mujer con la que yo aprendí constelaciones, y hoy día sigue siendo parte de mi camino, es una amiga que quiero mucho, y tiene libros muy sencillos para entender cómo es este mundo de las constelaciones. Como esta es una filosofía de vida, donde yo aprendo a ubicarme en la experiencia, cuando yo trabajo con otras personas, ahí recién aparece la técnica.
Hay un método desde donde yo puedo acceder a esa imagen inconsciente. ¿Se acuerdan que les dije es una imagen interna? Entonces al tiro uno se pregunta, si es una imagen interna, ¿cómo uno llega a esa imagen interna? ¿Cómo accedo a esa imagen interna para saber cuál es el desorden o qué le falta? Y ahí aparece la herramienta terapéutica. Se puede trabajar grupalmente, Bert siempre trabajó grupalmente, siempre trabajó con personas en talleres grupales, donde las personas son elegidas como representantes de ciertos sistemas para participar en una constelación. Pero también hay algunas técnicas individuales. Las técnicas individuales surgen una vez que los psicólogos empiezan a entrar en el mundo de las constelaciones familiares y algunos de ellos empiezan a trabajar derechamente en los equipos de Bert Hellinger y eso, y empiezan a hacer como esta adaptación. Si no tenemos un grupo de personas, si no contamos con un taller más numeroso, ¿cómo hacemos? Entonces se trabajan con técnicas individuales. Una de las técnicas individuales son esas que se ven ahí como en la figura, que son los palitos de madera. A lo mejor alguna de ustedes o alguno de ustedes ha tenido la posibilidad de participar a lo mejor en alguna sesión donde les han sacado figuritas parecidas y te van pidiendo que las vayas distribuyendo según cómo tú sientes que es una imagen. Pero así mismo se puede trabajar con otras cosas, hay otras técnicas, hay gente que trabaja con plantillas, que son plantillas en el suelo, tú puedes poner plantillas en el suelo con distintas formas y vas tomando el lugar y eso también va representando ciertos elementos del sistema. Por hoy día en el formato online, los consteladores han tenido que ponerse muy, muy creativos, han tenido que sacar a la luz gran parte de sus talentos y un poquito atreverse también, porque, bueno, ahí de mis colegas consteladores igual, hay muchos que quedaron medio pasmados, hay otros que pensaron que nunca más íbamos a poder constelar, hay otros que de pronto empezaron a sacar los palitos así trabajando online y vamos. Y hay otros, y he visto ya varias técnicas, hay gente que usa los Zoom, hay gente que usa tacitas de café, como figuritas y eso. Todo funciona si se trata de ponernos al servicio de la vida, eso es lo que hacemos los consteladores familiares, nos ponemos al servicio de la vida y con amor en el corazón trabajamos para la reconciliación, eso es lo que hacemos. Y trabaja desde un mundo que se llama los campos mórficos. No nos vamos a enredar mucho en la teoría, que es una teoría que trabaja Rupert Sheldrake, que comienza a ahondar en un conocimiento que tiene que ver con las resonancias mórficas. Y ahí lo tengo, ahí aparece con una frase muy simple, yo creo que nos quedemos con eso, a menos que les interese más el tema, y ahí pueden meterse y googlear la teoría de Rupert Sheldrake, etc. Pero más o menos tiene el mismo sustrato de conocimiento que tienen todas las técnicas complementarias, la razón por la que funciona un reiki, una sanación pránica, la razón por la que funciona la gran mayoría de las terapias complementarias, tiene que ver con las resonancias mórficas. Miembros de una misma especie forman parte de un mismo campo mental. O sea, ¿por qué voy a explicar así un solo ejemplo? ¿Por qué un cuarzo, que nosotros lo consideramos, a lo mejor, bueno, en mi caso no es tan así, pero es un elemento de la naturaleza, ¿no? Que parece no tener vida, pero en realidad hay muchos que creen que sí, que de alguna manera tiene algo de eso. ¿Por qué un cuarzo sacado del desierto, de no me preguntéis qué, en qué parte del mundo, es igual que un cuarzo que podemos sacar del norte de Chile? Eso porque los cuarzos comparten un campo mórfico. Entonces se van repitiendo y se van configurando los mismos sistemas, no importa dónde estemos. Él trabaja con unas manadas de monos, donde también unos monos en una isla van desarrollando las mismas conductas de unos monos de una manada de monos que estaba en un continente. Y dice, ¿por qué si nunca estuvieron juntos? Porque forman parte de un mismo campo de información. Los seres humanos compartimos un campo mental, un campo de información. Y si nos pasa a los seres humanos, también nos pasa dentro de las familias. Las familias compartimos un mismo campo mental. Entonces, lo que ocurre a uno, de alguna manera, es una información que resuena en muchos. Son los elementos interdependientes y que también tienen algo que ver con el inconsciente colectivo planteado por Jung. Las familias y sus miembros comparten un campo de información, que es lo que decíamos recién, un campo mórfico, una memoria colectiva, algo que nosotros llamamos el alma familiar. Y va a depender del mundo donde yo me mueva. Por ejemplo, yo soy psicóloga, entonces también pertenezco al campo de información de los psicólogos. Pero soy psicóloga transpersonal, entonces el campo de información que comparto también lo comparto con los psicólogos transpersonales como yo.
soy consteladora familiar, por lo tanto ahí tengo otro campo de información donde se mueve otra información a la que yo también pertenezco. ¿Se entiende? Como cada conjunto de relaciones a las que pertenecemos constituye un alma, y cuando yo vengo de una familia, también comparto ese campo de información y hay un alma familiar. Todos los miembros están conectados a esa información, todos los miembros tienen acceso. Hay una memoria común y transmitida por el clan, hayan compartido o no la misma coordenada espacio-temporal. Y ahí es donde la cosa se pone interesante, porque uno dice, a ver, espérate. Si mi bisabuela es parte de mi familia, pero yo no compartí, o mi tatarabuela, y yo no compartí la misma coordenada espacio-temporal, significa que yo resueno, compartimos algo de información, eso quiere decir que cosas que ella vivió, experimentó, ¿puedo yo también vibrar en esa misma información? La respuesta es sí. Gracias al campo mórfico de la información de Rupert Sheldrake. Antes, vamos a decir un secreto, antes, eso era lo que en tiempos antiguos se llamaba magia. Decían, pero ¿cómo esta persona va a saber? ¿Cómo puede sentir? ¿Cómo es capaz de saber algo si no lo vio, no estuvo, no lo vivió? Hoy día la ciencia, la física cuántica específicamente, porque siempre la razón va detrás de los fenómenos humanos. Este es un fenómeno humano que siempre ha existido entre nosotros. Pero los conocimientos científicos y el conocimiento mental siempre va detrás de la experiencia humana. Entonces antes a eso se le llamaba magia, hoy día sabemos que son campos mórficos, campos de información, y que se comparten a través de las partículas más pequeñas que existen entre las personas, que son los fotones. Más pequeñas que los átomos, más pequeñas que cualquier otra partícula de información. Y capaz en el futuro aparece alguna otra partícula aún más pequeña que los fotones, con las cuales también vamos a poder contar para dar explicación de fenómenos como este. Una frasecita de Anseline Schwarzenberger, que es una mujer que también trabajó con esta mirada de constelaciones familiares. Dice, los duelos no resueltos, las lágrimas no derramadas, los secretos de familia, identificaciones inconscientes, lealtades familiares invisibles, pasean entre los hijos y los descendientes. Lo que no se expresa con palabras, se expresa con dolores. Esa es una manera como de reflejar un poquito cómo va este asunto, ¿no? Las constelaciones se usan solo para dos cosas, o no solo, sino tenemos dos posibilidades con las constelaciones. Una es que nos sirve para mirar y diagnosticar. Yo puedo activar un campo, abrir la imagen y poder mirar lo que ahí aparece. Hacemos un diagnóstico de una situación. Y si es posible, si el consultante lo pide y si se juntan las condiciones, uno puede facilitar y acompañar movimientos sanadores, se les llama así. Movimientos sanadores, para que la persona conecte con el lugar del sistema que realmente le corresponde. No siempre se hace eso, a veces basta con mirar. Y como Bert Hellinger siempre contaba y decía que hay que hacerle caso a lo que el consultante pide. Si el consultante pide mirar, miramos, no hacemos más. No podemos dar más de lo que se nos pide. Eso tiene que ver con los órdenes de la ayuda. Entonces cuando alguien me dice, necesito mirar, miramos. Si alguien me dice, me gustaría trabajar, trabajamos. Y son dos cosas distintas. Y aquí, como para redondear un poquito el par de ideas importantes a propósito desde dónde uno va generando ese orden. Bert Hellinger dice, hay ciertos órdenes que de alguna manera determinan el equilibrio y la armonía de las relaciones entre las personas y de los sistemas. Uno es la pertenencia, lo vamos a decir bien rapidito. Todo el mundo tiene derecho a pertenecer. Cuando alguien del sistema está excluido, eso genera un desorden y puede generar consecuencias. La jerarquía, el segundo orden. Los que están antes tienen prioridad por sobre los que vienen después. Excepto en una situación, que ya que es una situación específica y requiere ser revisada. Pero en general, el orden de la jerarquía es que los que vienen antes tienen prioridad por sobre los que vienen después. Tipo los japoneses. Los abuelos tienen más relevancia que los padres, que tienen menos relevancia primero están los abuelos, después los padres, después los nietos. ¿Se entiende? En ese orden de prioridad. Los que llegan antes son prioritarios. Equilibrio entre dar y tomar. Necesitamos tener un equilibrio en las relaciones.
A veces pasa que uno de las dos personas en una relación da más, a veces el otro da menos, a veces hay uno que solo recibe y nunca da, o al contrario. Esas son relaciones que tienden al desorden. Y como son relaciones desordenadas, en general pueden generar algún sufrimiento en la experiencia del hoy. Y eso también es importante poder observarlo. Y por último, como decía Cristina, el cuarto orden es el movimiento. Yo puedo saber cosas, puedo entender cosas, pero si eso no genera un movimiento consciente en mí, no sirve de nada. ¿Se entiende? Entonces aquí hay que tomar conciencia de que trabajando de la mano de estos órdenes, eh, por eso es que es una filosofía para la vida. Por ejemplo, cuando uno está trabajando o uno estoy hablando de mi familia, yo me pregunto si están todos los que pertenecen están presentes, o hay algún excluido, hay alguien del que no se habla. Si yo tuve una tía que hizo algo difícil, por ejemplo, ¿qué puede ser difícil aquí en Chile? Si yo tengo una abuela o una tía abuela que se suicida, por ejemplo, eso es algo difícil, eso es algo de lo que no se habla. Entonces eso funciona como una excluida. No hablamos del dolor. Entonces hacemos como si eso no hubiese pasado. Y eso puede generar consecuencias, por ejemplo, los secretos generan consecuencias. Y los secretos son siempre solo de 4 cosas, además, tampoco necesitamos saber secretos. Cuando aparece un secreto, no necesitamos ni siquiera saber de qué se trata. Vida, muerte, sexo y dinero, esas son las únicas cosas que generan secretos. Entonces a veces cuando esas cosas aparecen, uno dice, mira, la gente se asusta y dice, pero ¿por qué un secreto? ¿Qué significa un secreto? No importa, no importa, si es un secreto de la bisabuela, no importa. Solo 4 cosas necesitamos para saber que hay un secreto. No necesitamos saber qué es, no es importante. Basta con que le demos un lugar en el corazón. Y además de estos órdenes del amor, hay órdenes que se les llama los órdenes de la ayuda, y esto lo vamos a decir muy rapidito porque entiendo que ya estamos en el tiempo, ¿no? Ya que ahí me cuentas tú cómo vamos. No, va perfecto, está muy interesante. Que lo quise compartir con ustedes porque entiendo que trabajan con personas, que son enfermeras. Los órdenes de la ayuda involucran, igual que los órdenes del amor, involucra todas las relaciones que nosotros tenemos con cualquier persona. Obviamente hay distinciones entre padres e hijos, no es lo mismo el equilibrio en una relación que yo puedo tener con una amiga, donde somos dos iguales, al equilibrio en la relación que pueda yo tener con mi padre o con mi madre, no somos iguales. Ellos son más grandes que yo, por lo tanto no somos iguales. El equilibrio de la relación funciona diferente. Hay distinciones ahí interesantes. Pero si nosotros vamos a los órdenes de la ayuda, esto también corre para todas las relaciones donde yo me pongo al servicio de algo. Primero hay un tema con el concepto de la ayuda. Y a ver si lo entienden desde cómo yo lo trabajaba, o cómo lo trabajo hasta el día de hoy. Yo soy súper enfática en señalarle a las personas que yo no ayudo a nadie. Yo no puedo ayudar. Yo no sé más que el otro, yo sé distinto que el otro, pero yo no soy más que el otro. La ayuda te implica una relación jerárquica entre uno y otro. Y cuando yo estoy frente a un consultante, somos iguales. Yo sé algunas cosas, él sabe otras cosas, pero somos iguales. Entonces, yo no ayudo. A veces, francamente, con suerte puedo conmigo, eh, pero sí acompaño. Y eso uno sí lo puede hacer, y eso es diferente. Me pongo en un lugar en que yo acompaño a otro y pongo lo que sé al servicio de lo que se necesite, porque es una relación entre adultos, una relación de ayuda. ¿Se entiende? Eh, Cuando a veces estamos frente a situaciones, lo que nos toca en una relación de adultos es honrar el destino del otro, honrar el destino de la familia y mirarlo con respeto. A veces ustedes como enfermeras saben que hay cosas, diagnósticos, situaciones médicas, que a lo mejor tienen un destino que uno ya sabe cuál es. Entonces en ese lugar lo que a uno le toca desde la mirada sistémica de constelaciones hellingeriana es que uno mira con amor y honra el destino de esa persona, el destino de esa familia. El rol del constelador tiene que ver con ese acompañamiento, donde miramos con amor todo lo que ocurre con una persona y su sistema en este caso, para los que somos consteladores. Una cosa importante también en esto es que yo solo puedo dar lo que he tomado. Y aquí aparecen temas interesantes, también para quienes son terapeutas complementarios. Yo no puedo trabajar con un consultante
para que sea capaz de tener relaciones armónicas en su familia y en su vida si yo misma o mismo no he logrado eso con la mía? ¿Se entiende? Se nos pone un desafío que tiene que ver con ser capaces de vivir lo que realmente estamos trabajando internamente en el otro. Necesito trabajar, se hace relevante y se hace una responsabilidad personal, trabajar mis propios asuntos. Yo no puedo, voy a decirlo yo como psicóloga consteladora, ¿no? No puedo acompañar a una mujer a ponerse en el lugar de hija si yo misma no he podido hacerlo en relación a mi familia. ¿Se entiende? No puedo trabajar con un paciente dándole amor si yo misma no soy capaz de recibirlo. Relación, equilibrio entre dar y tomar. Hay gente que es muy buena para dar y le cuesta un infinito recibir, por ejemplo. Y se siente muy incómoda cuando recibe algo, por ejemplo, un regalo o algo, y le quiere dar algo, y no, me gusta, incómoda, me molesta. Todo eso tiene que ver con esa dificultad. Entonces, solo podemos dar lo que yo he tomado. Yo puedo dar cuidados amorosos si yo también me he encargado de trabajar mis relaciones y amorosear ese proceso, por más difícil que haya sido mi experiencia. Si es que somos enfermeras, ¿no? Y trabajamos desde ese lugar. Entonces, es muy interesante también darle una vuelta a qué es lo que yo puedo dar en función de lo que yo mismo he trabajado en mí, para poder acompañar a otros a poder recibirlo también. Solo puedo dar lo que me piden, ni más, ni menos. Ni más porque me paso de la raya y el equilibrio de las relaciones cambia, ni menos porque entonces no estoy respondiendo a lo que se está esperando de mí. Entonces, equilibrio entre esto. No solo puedo dar lo que se me pide. Para terapeutas complementarios es muy importante. A veces se nos van las manos en querer hacer más de lo que uno, o de lo que te están pidiendo porque uno está percibiendo. Cuidado, porque lo que ocurre cuando damos más de lo que el otro pide, esa relación termina y se quiebra, donde quien más recibe se va enojado de la relación. Cuando la gente recibe mucho sin haberlo pedido, se va enojado. Y ahí pueden pensar en sus relaciones, cosas que les haya pasado alguna vez, gente donde ustedes hayan sentido que le dieron tanto, mucho, y se fueron sin agradecer. Bueno, eso es porque a veces nos pasamos de la raya, nos hacemos los buenos, nos disfrazamos de superhéroes, y eso solamente genera dificultad en las relaciones. La mirada del constelador está con quien no está. Nosotros ponemos la mirada de la reconciliación, por lo tanto, cuando alguien nos cuenta una situación o nos pide algo, la mirada amorosa está con el perpetrador, decía Bergelinger, con quien no es visto. Nosotros miramos en el corazón al excluido. Y eso también es tremendamente interesante cuando uno hace este ejercicio de trabajar con las constelaciones en el servicio a la vida, poniéndonos al servicio de lo que se necesita y entendiendo que ese movimiento es un movimiento amoroso. Hay distintos tipos de constelaciones. Bergelinger en realidad, el concepto con el que él trabajaba desde el alemán, no eran constelaciones, eran configuraciones. Ese era el nombre real. Pero cuando se hizo la traducción, la persona que estaba a cargo de la traducción no encontró, en ese momento no echó mano al concepto configuración y consideró que el mejor concepto que podía usar era el de constelaciones. Cuando Bergelinger vino a Latinoamérica y supo que en Latinoamérica se hablaba de configuración, de constelaciones, y le explicaron que había un paralelo así como a las constelaciones de las estrellas y lo que pasaba en el universo, le pareció bonito y lo quiso dejar. Pero en realidad son configuraciones sistémicas. Y dentro de las configuraciones sistémicas están las constelaciones familiares, las constelaciones organizacionales, que son de empresas, de áreas de negocio, de equipos de trabajo, en el mundo ya más organizacional, jurídicas, donde los abogados, los jueces, las personas dedicadas al área de la justicia son los que están llamados a participar de esa mirada de la reconciliación. Cristina hoy día está trabajando para instalar esa mirada en el mundo jurídico, la mirada de las constelaciones, y está difícil porque también implica un cambio muy importante en la manera de ver la experiencia de la justicia, ¿no? Hay constelaciones pedagógicas, de hecho hay toda una línea de trabajo que se llama pedagogía sistémica, donde se trabaja en educación con la mirada de constelaciones familiares,
Y también se pueden constelar enfermedades y síntomas, que también es una de las formas en que se puede trabajar. ¿Quiénes son parte de mi sistema? Bueno, está mi sistema de origen, donde yo vengo, mi papá, mi mamá, o sea, yo, mis hermanos y hermanas, nacidos y no nacidos, mi papá, mi mamá, sus hermanos y hermanas, nacidos y no nacidos, sus novios y novias antes de nacer yo, también son parte del sistema. Mis abuelos, sus hermanos y hermanas, nacidos y no nacidos, sus novios y novias antes de nacer mis papás, y así sucesivamente hacia atrás. Si nosotros hiciéramos un árbol, así como con todos quienes pertenecen al sistema de origen, estaríamos mucho rato y necesitaríamos un gran papelógrafo para poder poner a todos los que realmente participan y pertenecen a este sistema. A mí, alguna vez alguna me preguntaba, pero espera un poquito. ¿Eso significa que si mi papá pololeó 15 años con una mujer antes de casarse con mi mamá, y con mi mamá pololeó 3 meses y se casó inmediatamente, significa que esa novia que quedó ahí, que tuvo años pololeando con él, también pertenece a mi sistema? Y la respuesta es sí. Entonces, no son pocas las ocasiones en que nos ha tocado constelar y que aparece la fuerza de una exnovia muy importante para el padre, por ejemplo, que tiene que ver con situaciones de la hija de ese hombre, por ejemplo. Entonces, son muchas cosas que pueden estar ocurriendo. Y está el sistema actual. El sistema actual soy yo, mis hermanos y hermanas. Perdón, esos son el sistema de origen. Soy yo y mi sistema actual, mi marido, mi pareja, mis hijos, esos son mi sistema actual. Nacidos y no nacidos, sistema actual. Y Bergelinger decía, y todos y todas aquellas con los que yo pude haber generado vida. Mira qué interesante. O sea, forman parte de mi sistema todos aquellos con los que yo pude haber generado vida. Ahí cuando cuento eso, a veces cuando lo comentamos en sesiones con mis pacientes, me abren así los ojos, sobre todo las más jóvenes, me abren así los ojos y me dicen, todos aquellos con los que yo pude haber generado, sí, todos aquellos con los que alguna vez tuviste relaciones sexuales forman parte de tu sistema también. Así se pone, así abren los ojos. Y bueno, eso da para una conversa enorme. Al afectarse alguno de los órdenes del amor, alguien sensible, cuando uno de los órdenes, jerarquía, pertenencia, equilibrio, cuando uno de los órdenes del amor se altera, esto dicen los libros, alguien sensible, vulnerable e inconsciente e inocente del sistema se identifica con el que no está, dándole un lugar en el hoy, porque el sistema no resiste exclusión. Entonces, cuando nosotros excluimos a alguien, no sé qué sé yo, 3 generaciones atrás, es muy probable que alguien que viene después, dentro del mismo campo del alma familiar, se identifique en el corazón desde el mundo inconsciente con ese personaje que no está. ¿Ok? Es una identificación, no es que te posea el alma. Ahí vamos a ser cuidadosos con el lenguaje, porque a veces escucho cosas que me caen las orejas. Así. No es que yo esté poseído por mí, no es posesión, no es que viene el alma del otro y no, es identificación. Como el sistema familiar es uno, como el alma del campo mórfico de la familia es uno, quiere decir que cuando alguien falta y el orden se altera, alguien sensible del sistema va a conectar con ese que falta y se va a identificar. Va a decir, aquí falta alguien y yo lo voy a traer. Y lo puede traer de distintas formas, destinos similares, síntomas, conductas, rasgos de personalidad. Entonces ahí es donde uno dice, bueno, nosotros hay que trabajar para que todos los que pertenecen a esto estén, que sean vistos, que sean reconocidos, que cada uno tiene su lugar, y entonces el más pequeño no necesita estar trayendo a nadie porque nadie falta. Y eso significa darle un lugar en el corazón. ¿Ok? Ya nos acercamos al término, dice, al salir de un lugar difícil, las constelaciones nos ayudan a salir de los lugares difíciles, donde tenemos una mirada infantil y juiciosa que nos hemos construido nosotros mismos. Por eso decíamos que algo me pasa, cuando la imagen está desordenada, algo me pasa hoy. Y entonces las constelaciones te ayudan a salir de ese lugar difícil, que a veces tiene que ver con nuestra propia experiencia infantil, nuestras heridas biográficas, etc.
y que tiene que ver con esa mirada que nosotros mismos hemos construido. Mirar el pasado tal cual es, y a nuestros ancestros tal cual son, tomar lo mejor y devolver con amor aquello que no es suyo, quedarnos con lo que únicamente nos corresponde. Somos capaces de mirar al pasado, decir a todos sí, tomar solo lo mejor y dejar lo demás con cada uno. Y entonces me hago fuerte y ocupo mi lugar. Estar al servicio de algo más grande, del amor y reconciliación, con la vida y con los padres. Esa es una de las funciones de las constelaciones familiares. Que tiene que ver con estar al servicio de la vida, que es lo que ahí se dice como lo más grande. Del amor y de la reconciliación, más allá de nuestras heridas. Estamos en resonancia con la vida y por lo tanto estamos en resonancia con los padres. Mientras no tenemos conciencia del lugar que tenemos en nuestro sistema, repetimos patrones que parecen nuevos, pero estamos conectados a destinos de quienes estuvieron antes, ligados a traumas del sistema, aunque no los hayamos conocido. Entonces con esto queda como en evidencia que los traumas vividos, las experiencias difíciles y dolorosas, lo difícil es lo que queda marcado. ¿Por qué? Porque la experiencia amable, lo que sí resulta, lo que sí funciona, pasa sutilmente, no deja marcas, ¿se entiende? Es la experiencia traumática la que se impronta en la experiencia emocional de los miembros de un sistema, y se va entregando a través de la memoria celular como un báculo, que va de generación en generación, hasta que uno de esos agarra este báculo y dice, a ver, espérate un poco, ¿qué es lo que está pasando conmigo? ¿Por qué me siento de esta forma? Y a veces uno abre la imagen y te das cuenta que este es un dolor o una conducta o algo que nos pasa que no es primera vez que pasa. Y ahí es donde empieza a resolverse como quien tira como el efecto mariposa, como quien tira una piedrecita en el agua. Empieza a generar una resonancia alrededor de esa roca que se mueve y que abarca movimientos sanadores en todas las direcciones, hacia atrás, hacia adelante, hacia los lados, y que de alguna manera resuena en este juego de ajedrez. Este es como un juego de ajedrez. Cuando falta una pieza, el juego no es el mismo. Cuando una de las piezas cambia su lugar, el juego no es el mismo. Cambia el movimiento. Los seres humanos somos iguales. Cuando algo no está en su lugar, algo cambia, no es igual. Y entonces el movimiento no es el mismo. ¿Se entiende? Hasta aquí preguntas, yo creo que ya estaríamos, porque podría estar así mucho rato hablando de esto. Mariana, No sé sí, si hay yo creo que preguntas. van a haber preguntas. Aprovechen de consultar. Tenemos hartas personas conectadas a través de Facebook. Así que también voy a estar mirando si es que hay preguntas en Facebook. Hay cosas que me llamaron mucho la atención, como conectarse con el lugar que a uno le corresponde. Como dices tú, de esto de lo mórfico, que en el fondo uno es parte de un grupo y puede tomar situaciones o personalidades o formas de alguno que como que no se nombra, el innombrable, el Voldemort, ¿cachai? El Voldemort, el innombrable. Y claro, uno a veces lo ve y dice, oye, se parece tanto a... está haciendo las mismas cosas. Y uno cuando no ha hablado de esa persona, ¿te fijas? Entonces, wow. Sí, por eso es tan importante saber reconocer cuando yo estoy en mi lugar, porque se siente tan bien estar en el lugar. Además, eso implica un doble desafío. Estar en el lugar que me corresponde significa estar en el momento presente, aquí, ahora. Y eso siempre se siente muy bien. Cuando yo estoy en una parte de mi experiencia en que no me siento bien por la razón que sea, algo está pasando y eso requiere chequear, mirar cuál es el lugar desde donde estoy experimentando. Algunas cosas tienen que ver con mi experiencia hoy, otras tienen que ver directamente con cosas que nos llevan directamente a los ancestros. Entonces uno tiene que estar, cuando estamos en esto, en esta filosofía de vida, uno tiene el corazón abierto y disponible a todo lo que es, a todo lo que se pueda mostrar así. Corazón abierto y disponible a que se muestre y podamos ver lo que es. Y ahí es donde aparece de repente, donde decimos, espérate un poco, aquí alguien falta. Y esa apertura de la imagen desde el campo mórfico es algo que se aprende, no, tampoco es magia. Los consteladores tenemos una formación, aprendemos durante mucho tiempo.
no llegamos y nos lanzamos, se trabaja mucho, se aprende, se lee mucho, para poder llegar a ese momento en que ya somos capaces de, porque pasa algo medio curioso, uno lee, aprende, tiene mucha experiencia y de repente, ¡fu! Para poder constelar tienes que sacarte todo eso de encima, sacarlo de enfrente y observar lo que es, y dejar que todo eso se vaya armando. Entonces es Mire, muy interesante lo que ahí pasa. aquí hay una pregunta de uno de los participantes, de Paulita Vega, que dice, si en la constelación aparece un problema con alguien vivo, ¿cómo lo enfrento después a esa persona? ¿Cómo afecta en ellos? Lo que pasa, no hay nada que uno tenga que hacer después. Después de una constelación uno lo que hace es guardar silencio. Siempre les digo lo mismo, ahora no haces nada, guarda silencio. De Trata de acuerdo. no hablar de esto porque a veces se pierde energía, la gente sale con una gana así como de contar todo lo que vio, y eso a veces hace perder fuerza, hace que la imagen pierda fuerza. Entonces uno dice, mira, déjalo así, como cuando uno deja la masa reposar, ¿caché? Cuando uno genera una masa, uno dice, mira, déjalo ahí reposando, trata de no ventilarlo Leude, mucho. que suba. Pasa Exacto, deja que suba. Entonces ahí siempre hay una recomendación. Y yo más bien lo que, ahí uno podría tener conversaciones con otros colegas, ¿no? Pero lo que yo siempre sugiero a la gente es, mantente observando. Ahora vas a guardar silencio y te vas a mantener observando. Y te vas a ir fijando qué necesitas. Otra manera de estar en el presente, ¿qué necesito? Si de repente te surge la necesidad de hablar con alguien, hablas. Si de repente te surge un movimiento que no habías tenido antes, sabes que voy a mandarle un mensaje a alguien importante que hace mucho no vi, un mensaje, no, un mensaje, nada importante. Dejarse tomar por el movimiento. A veces la gran alma hace que nos va mostrando cuál es el movimiento que viene. Y entonces ahí yo lo que siempre les sugiero es manténganse en silencio, observando y permitiendo que la gran alma te vaya mostrando hacia dónde va el movimiento sanador. Si no viene nada, no viene nada, y no hay nada que tengas que hacer. Pero a veces sí ocurre que sin necesariamente hacer yo algo, algo ocurre en mi entorno. De pronto alguien que no veía hace mucho me busca, de pronto alguien con el que no había hablado hace muchos años me manda un mensaje, y la gente dice, oh, mira, justo, justo. Y uno los mira y dice, hija, no es justo, esto no es justo. sincronía. Son los campos mórficos, es el campo vibracional, es el campo de información que está movilizándose. Jung llamaba a eso sincronías. Las cosas no se dan porque sí, no se dan por suerte o no suerte, se dan porque se tienen que dar en ese momento, porque hay cosas que están vibrando en la misma frecuencia. Y entonces nos empiezan a pasar cosas que tienen todo que ver con lo que me ocurre, como de repente me acuerdo unas pacientes que de repente me pedían trabajar sus relaciones de pareja, entonces habían tenido muchas parejas, algunas de esas no habían terminado bien, entonces estaban medio excluidos, entonces había que trabajar ahí el término amoroso y reconciliado, ella como una visualización, trabajas internamente con eso, se trabaja ahí con las relaciones para que tengan unos cierres amorosos internamente, etc. Y yo siempre les digo, no te sorprendas que alguno te llame, que alguno te busque, que estés caminando por la calle y de repente aparece el que no veías hace 10 años, porque eso sí pasa, pero más bien tiene que ver con estas sincronías que Jung llamaba, o con el campo mórfico y las resonancias de que se está moviendo el campo de información, entonces se pueden presentar situaciones que van dando, son situaciones que van dando continuidad al movimiento sanador que uno hizo, y que tiene que ver con ese cambio de posición, ese cambio de lugar. A veces son sensaciones. Ahora me estaba acordando mientras te hablaba una paciente que hace poquito me dijo, ¿sabes qué? Todo está igual, qué sé yo, porque le había dicho que se mantuviera observando, pero me dice, estoy como anestesiada. Entonces yo me asusté, y dije, ¿cómo anestesia? ¿Qué pasó, caché? Entonces me dice, sí, lo que antes me enojaba, ahora ya no me enoja. Lo que antes sentía que me irritaba profundamente de mi mamá, o que iba a la casa de mi papá y había cosas que me ponían así, pero realmente mal, ahora no. Y entonces estoy como anestesiada. Dije, a ver, eso más que anestesiarse es que cuando uno está en el lugar que realmente te corresponde, te haces cargo de lo que te toca y no de lo que no es tuyo. Entonces, esa sensación, con eso lo que les quiero explicar es que también a veces hay sensaciones que son parte de la experiencia de sanación. Entonces, son muchas cosas las que pueden ocurrir.
Pero no es que, y ahí respondiendo a la chica, no es que uno tenga que hacer algo o tener la conversación aquella que no he tenido durante mucho tiempo, no es necesario. El movimiento es personal, yo me cambio emocionalmente, cambio el lugar. Marianita, ¿quieres quitar las diapos? Porque así quedamos Si la todos vamos a sacar, ya, juntos ahí. Esther quiere vamos. preguntar algo. Hola, Esther. Hola, hola, mucho gusto, Mariana, ha sido maravilloso escucharte, muy linda tu explicación. Ay, Quisiera, gracias. quisiera saber cuántas sesiones o cómo es esto en la cosa La cosa más práctica, dice. práctica. Sí, la cosa más práctica. Mira, una gracia, y con esta pregunta me surge también una aclaración. Durante mucho tiempo, y yo soy una convencida de eso, yo creo que una constelación familiar te ahorra mucho tiempo de terapia, ¿ok? De hecho, hay mucha gente que dice una constelación equivale a un año de terapia y te dan como... Y la verdad es que yo lo he experimentado de esa manera. Yo creo que de repente uno abre imágenes y tienes el diagnóstico de algo que de otra manera te habría costado infinito más llegar. Te habrías demorado infinitas más vueltas en llegar al núcleo que lo que te muestra rápidamente una constelación, ¿sí? Pero no siempre reemplaza una psicoterapia y en eso quiero ser súper enfática. A veces eso abre espacios, sale una capa en el fondo, a veces la gente lo puede sostener sola, no necesariamente siempre con psicoterapia, pero no la reemplaza cuando alguien siente que lo necesita, ¿ok? Eso como una aclaración principal. Y en lo práctico, dado esto mismo que te estoy contando, en general una constelación va de una, hay gente que puede hacer una constelación en una sesión y basta. Yo y ahí depende mucho de los estilos personales de cada uno. Yo me puedo tomar una a dos cuando solo la gente constela. Como yo soy psicóloga, la gente sigue procesos psicoterapéuticos conmigo, pero hay personas que van a constelar. Hay quienes me derivan otros psicoterapeutas, yo con eso me puedo demorar uno y lo suelto y siguen trabajando sus asuntos con el psicoterapeuta con el que están. Pero si alguien no está en nada, 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 y esta es la primera instancia donde se va a poner en manos de alguien para chequear situaciones, yo puedo demorarme hasta dos. Porque en una primera me ocupo de chequear que tenga los recursos emocionales, ahí me pongo psicóloga, ¿viste? Como los recursos emocionales para sostener lo que pueda aparecer, ¿me caché? Porque la constelación acelera procesos. Yo me abro una constelación y eso acelera, así como que lo que venía más o menos lento, ¡pum!, meto pata. Entonces, si voy a meter ese acelerador, prefiero estar tranquila de que cuenta con los recursos emocionales, una familia o algo que pueda contener en el caso que algo se necesite. Entonces, en realidad puede ser una sesión. Yo solo para constelar me puedo tomar de una a dos, depende, como para ir evaluando, y ya estamos, digamos. ¿Y qué cosa no es buena? Uno no puede estar constelando a cada rato, ni todas las semanas, ni, no voy a entrar a polemizar con coleguitas ni mucho menos, pero hay cosas que uno no puede hacer. Porque yo no podría estar trabajando semanalmente con una persona y constelándolo todas las semanas, porque lo que voy a estar haciendo con eso es terremotear absolutamente su sistema familiar, y eso puede generar sintomatología en personas de la familia. Entonces, esto hay que tomárselo con mucho respeto. Me ha tocado ver ya demasiadas situaciones donde a veces hay quienes no se lo toman con tanto cuidado y entonces hay consecuencias. Y hay que Claro, tomárselo con calma. porque si tú me constelas a mí, estás constelando toda mi familia. Porque si en lo que tú me haces se produce un cambio, se produce una modificación, una mejora, qué sé yo, eso va a afectar a todo mi núcleo familiar. Puede movilizarlos a todos, y por la misma razón que a veces no me meto con mucha, o sea, por ejemplo, a veces a mí me toca trabajar con infantos juveniles, me llegan muchos motivos de consulta que son infantos juveniles. Entonces yo puedo acomodar algo con los menores o con los adolescentes y tal, pero el trabajo fuerte lo voy a hacer a nivel de padres y con niños, y suelto el sistema, y a ver qué pasa. ¿Fijas? Y ahí uno va esperando a ver cómo se moviliza, tiene que haber una conciencia de mucho respeto y mucho cuidado con el trabajo del alma de cada familia, porque es muy delicado. Gracias. Gracias, Esther. Cecilia, que está levantando la mano. Sí. Tengo la siguiente duda, que es como la duda como de origen, digamos. O sea, dentro de las constelaciones, digamos, ¿cómo es mirada la llegada de una persona a un sistema familiar? En el caso, por ejemplo, mío, a la vida o a la familia de mi pareja o de mi marido. Esa llegada
tuvo algo que ver como con algo previo, yo llegué ahí por algo, o cómo es mirado eso, o sea, cómo yo me encontré, que yo era del norte y acá del sur y no había ninguna posibilidad de encontrarnos, nos encontramos, y cómo es mirado eso desde las Sí, constelaciones. nosotros, es muy bonita la mirada del enamorarse y de tener relaciones de pareja. De hecho, hay un terapeuta que a mí me gusta mucho leerlo, y eso dice que es un alemán, perdón, un terapeuta español que se llama Joan Garriga, que también es constelador, y habla mucho de pareja. Tiene un par de libros, uno que se llama El buen amor en pareja, ahora sacó otro que se llama Bailando juntos. Escribe muy bonito. Y en realidad, bueno, ahí nos podemos poner muy transpersonales, nosotros podemos decir que las almas están destinadas a encontrarse, ¿no? Como nos podemos poner muy Claro. chamanes en eso, pero la razón por la que yo me enamoro de alguien tiene que ver con que en esa familia hay algo que yo necesito, y el otro se engancha de mí porque en mi familia hay algo que él necesita. A veces son así como bien paradójicos, porque no sé, pues uno tiene familia súper disgregada, no se dan bola el uno con el otro, y yo vengo de una familia enferma, achoclonada, entonces ¿cómo es posible? Bueno, por eso, porque ellos vienen de una familia a lo mejor más disgregada, más separada, y necesita algo de ese amor que aglutina, y yo, porque vengo de una familia enferma, achoclonada, y necesito algo de ese amor que nos ayuda a estar en distancia sin necesariamente estar uno encima del otro. Entonces siempre, cuando nosotros miramos desde lo sistémico, decimos, hay algo en esa familia que yo necesito y hay algo en esa familia que tú necesitas. Entonces, que nos vamos complementando en esa elección. En realidad, si yo te lo describiera como una imagen, es como que estoy yo y está toda mi familia detrás, y está tu pareja o mi pareja y toda su familia detrás. Y ese es el matrimonio. Entonces, cuando hay dolores sistémicos y dificultades sistémicas, ¿pueden generarse situaciones de pareja? Por supuesto que sí. Y requiere un trabajo amoroso de reconciliación, de mirar, por ejemplo, con amor a la madre de mi marido, a la madre, al padre de mi marido, a los hermanos y hermanas de mi marido, sin juicio. Esos son amores infantiles, el juicio, la mirada crítica, la sensación de que hay cosas que no hacen bien, o siempre que está esa mirada juiciosa detrás, quiere decir que hay un dolor infantil que no me permite ponerme en el lugar que me toca y mirar desde el adulto, sino que miro desde un lugar juicioso, por decirlo así. ¿Cachai? O victimoso, que también es otra Sí, forma, porque como pobre de mí. pero mi pregunta también un poco va en el sentido de cuánto uno también empieza como a compartir los dolores de la otra familia, cuánto uno se hace parte también de eso, ¿no? Ese es Sí, como uno se hace parte del sistema del otro, por supuesto que sí. el sistema del otro. Eso. Pero también no está la cosa sanguínea, pero sí como alguien que hace algo bueno por el sistema o como alguien que hace algo difícil por el sistema. De hecho, por ejemplo, ¿quién es también parte de mi sistema? Voy a inventar una situación, esto no es mío, pero es un caso hipotético. Si alguien estafa a alguien de mi familia, el estafador también forma parte de mi sistema, porque hizo algo difícil para mi familia y generó un daño. Si alguien de mi familia atropella a la persona de otra familia, esos sistemas quedan así ligados. Entonces, ¿por qué? Porque hay una energía perpetradora. Entonces, mirado desde ese lugar más extremo, la pregunta que tú haces, claro, si yo vengo y me integro a esta familia, el lugar que yo ocupo, yo también ocupo un lugar en esta familia. Y eso genera una dinámica sistémica también. Y lo que vaya ocurriendo también va a determinar qué es lo que va pasando con nuestros propios hijos. Ahora, las cosas de pareja y familiares son tremendamente interesantes, porque además, claro, son las familias las que nos elegimos, pero al mismo tiempo tenemos que ser capaces de separarnos de eso y generar nuestros propios rituales como familia. Y a veces esa generación de los propios rituales como familia implica una especie como de divorcio de la familia de origen, donde la familia actual pasa a tener más jerarquía. ¿Se acuerdan que les dije hay un par de excepciones a la jerarquía? Bueno, esa es una de las excepciones a la jerarquía. Que la familia nueva tiene prioridad, sobre todo cuando ya nace un pequeño, nace un hijo, por sobre las anteriores. ¿Por qué? Porque hay una cosa como tribal. Cuando ya nace un pequeño, es el bebé el que tiene la prioridad absoluta. Entonces la familia actual, la familia nueva, por decirlo, tiene prioridad por sobre la familia de origen. Y eso infinitos conflictos puede generar. Te diré. Me queda muy, muy, muy claro. Muchas gracias. Gracias a ti. Oye, Ángel parece que también de tenía una Facebook pregunta. hacen una consulta. Paulina Paso Abarza dice,
¿Se recomienda hacer constelaciones familiares, por ejemplo, en personas que sabemos que prontamente van a fallecer, con el objetivo de apoyar en la transición de la muerte digna? ¿Se usa en esos casos? Depende. Yo lo haría depende. Si es la persona enferma la que constela, sí. Y depende del nivel de deterioro también que tenga. Exacto. Si no, no. Yo creo que a veces es mejor no hacer. Honrar el destino del otro y a menos que haya, es que aquí no, es súper difícil hacer como una receta de cocina, ¿me cachai? Como que en estos casos sí, en estos casos no. El alma familiar es muy delicada y el alma de una persona más aún. Entonces, cuando una persona está en proceso de desencarnar, el proceso álmico es tan profundo, tan intenso, que si lo que vamos a hacer no aliviana, mejor no. O sea, uno tiene que elegir muy bien cuál es el movimiento, porque debe ser suave y amable y debe ayudar más que hacer peso o congestionar o complicar o abrumar más de la cuenta. Ahora hay otros ejercicios y trabajos que sí se pueden hacer con ellos, pero todo va a depender de la situación del contexto. Lo que sí no, Ya es que, por dice, ejemplo, si es la madre la que está enferma y es la hija la que quiere constelar, también ahí habría que con criterio, habría que observar. Paulina dice, claro, pensando en que ella lo desea y que además sea para dar paz al enfermo y familia. Claro, es que, como bien Tiene que dices ver con la tú, mirada amorosa, sí, ahí está el criterio del constelador y va a depender, y yo creo que, claro, tiene que ser un movimiento muy elegido, que sea suave, simple y amoroso, sobre todo para la persona que lo está pidiendo. Si en este caso es ella lo que lo está pidiendo, sí, no se problema. ok, gracias. ¿Alguien más de los que están aquí presentes en el Zoom? Ángel, ¿te gustaría preguntar algo o contar alguna experiencia? Ángel es enfermero en Argentina, vive en Córdoba, un gran amigo nuestro. Bienvenido, Ángel. Hola Mariana, ¿cómo estás? ¿Se me escucha bien? Sí, sí, muy bien. Bueno, yo he vivido esta experiencia, he trabajado y acompañado, siendo más joven, he trabajado mucho en cuidados paliativos. Mi vida, como dice ya, que yo ya soy viejo, así que he ido pasando desde la asistencia a la gestión y en diversas cosas. Yo personalmente no lo he logrado, Mariana, pero yo creo que es una incapacidad mía. Yo tengo un primo que hace 2 años que lo está haciendo, y cuando te escucho la teoría y cuando veo tu análisis, lo entiendo, pero cuando sales de ello me pierdo. Pero eso, yo tengo que entender que es un problema mío, que soy yo el que no llego. ¿Me explico? Es como que me quedan muchas dudas, como que me quedan muchas cosas sueltas, y cuando te quedan muchas cosas sueltas, yo siento como que no me sirve. ¿Me explico, Mariana? Pero vuelvo a insistirlo, es un problema mío, ¿eh? Yo reconozco que es mi problema. Sí, Yo ¿sabes, Ángel? personalmente no lo he logrado, no, yo he acompañado, pero cuando yo tratamos de constelar, no lo he logrado. Sí, No sé explicarte cuáles son mis barreras o cuáles son mis trabas. Y sí, insisto, te entiendo perfectamente todo, pero cuando sales de la teoría y vas a la práctica, me pierdo, subo y bajo, y es como que me vuelvo a perder nuevamente, pero tengo que aceptar que es un problema mío. sí, lo que pasa es No que, será mi bueno, tiempo, no será mi tiempo. eso era algo que te iba a decir. Mira, Claro, a lo mejor no es cuando mi tiempo. estamos en un contexto de presentación como este, también quiero que entiendan que acá uno hace una reseña muy general, muy general. Y yo tengo muy claro que cada vez que leo algo o hago una frase, le salen 28 preguntas que salen de esa misma frase que yo leí, pero ¿cómo es eso? ¿Pero cómo lo vas a hacer? Porque el trabajo de este nivel de conciencia, porque las constelaciones familiares son un trabajo, una filosofía de vida, como les decía hace un ratito,
pero que se trabaja en un nivel de conciencia ampliado. Entonces hay explicaciones que la razón no alcanza a integrar. En un estado de conciencia ampliado, la razón no alcanza, no, queda muy chiquita. La razón no es la herramienta a través de la cual nosotros podemos hacer la integración de una constelación familiar. Yo entiendo cuando me dices, ¿sabes qué? Yo he acompañado sesiones de otras personas, pero cuando yo he intentado no me funciona. Hay un lugar desde donde uno corta el trabajo, y a mí me ha tocado que yo he tenido que cortar constelaciones. Y es cuando las personas están en la cabeza, cuando están tratando de hacer que las cosas funcionen desde la mente. Al ser un estado de conciencia ampliado, se nota rápidamente cuando algo está en la cabeza, y cuando alguien está en la cabeza no se puede trabajar, porque no es desde ahí, ¿entiendes? Entonces, y ahí agrego una última cosa, con el inconsciente, Ángel, hay que ser muy amoroso. Con el mundo interno hay que ser muy amoroso. Si no estoy listo, no estoy listo. Y no significa, no son etapas, no significa que en algún momento llegaré a estar listo, como si pasara por etapas. Así. No, tampoco. A veces el mundo interno hace muchos acomodos para sostenerse firme y seguro. Y a veces abrir una imagen, el mundo interno lo ve como un riesgo enorme a que eso que he armado se me desarme. ¿Cachai? Y con eso hay que ser tremendamente respetuoso. Aquí el que manda es el mundo inconsciente, no manda lo que yo quiero. A veces, no me ha pasado hace un rato, pero podría ocurrir que a veces abra una imagen, por ejemplo, y que no aparezca nada. Y con eso, desde la percepción, ¿no? Desde la sensación del conocimiento que uno tiene. Y eso puede tener perfectamente que ver con que el campo no se abre y no se abre. Si el campo familiar no se abre, es porque no está para abrirse, y punto. Y eso un constelador lo ve desde la fuerza. Yo creo que el interés en escucharte, y sos sumamente clara, clara y precisa. Creo que el interés en escucharte puede ser quizás un principio, porque si no, no estaría acá. Sí. Y el tratar de escuchar y buscar otros modelos y escucharlos y prestar atención, y quizás sea un principio. Pero Sí. bueno, hay que explicarlo. ¿Y sabes qué? Y con esto así como que le damos el cierre. Te voy a hablar de mi propia experiencia. Cuando yo entré a la formación, a lo mejor es mucha información, pero vamos, ya me entré en confianza. Cuando yo entré a la formación, yo jamás había constelado ángeles, nunca. Yo llegué a la formación y venía así, en la mente. Yo vengo a aprender algo, para hacer con la gente con la que yo trabajo. Sí, bien arriba, bien arriba. Yo era la terapeuta que venía a aprender algo, ¿no? Para alentarle a los demás. Entonces, dime lo que tengo que saber, muy aquí todo el rato. Y yo te diría que estuve así todo el primer año de la formación. Yo estuve cada 5 años en la formación, más un par de años que estuve de docente con Cristina, hasta que después me tuve que alejar del grupo. Por temas de trabajo. Estuve en la mente un año completo, Ángel. ¿Tú crees que alguna vez me eligieron para participar en una constelación? Jamás. Nunca. Porque es una cosa vibracional. O sea, por supuesto que nadie me iba a elegir si yo estaba así parada, sentada en un rincón, mirando como a ver, y tratando, y encima patúa, porque yo trataba como de entender a la profe, así como, mira, ¿para dónde va? Pero ¿cómo supo eso? Y trataba de seguirla bien en la mente. Y la última constelación del año, la última constelación del primer año, el taller de diciembre, ya me habían dado un par de golpes en la cabeza, mi maestra, que es muy seca, me había dado un par de golpes en la cabeza en medio de la clase, porque nosotros teníamos clases antes del taller. Entonces yo ya venía media así, media removida, y me acuerdo que la última constelación del último taller, sale la chica, se levanta, yo ni siquiera estaba mirando, estaba escribiendo, tomando nota, porque un alumno toma nota, estaba tomando nota, así muy concentrada, y de repente siento que Cristina, mi maestra, le dice, ahora vas a elegir a alguien que te represente a ti. Yo, por supuesto, no estaba mirando, pero me acuerdo de la frase, y sentí que era que la mina venía. Ahí sentí que ahí fue mi estreno. Entonces, tomando tu ejemplo, en ese momento recién partieron las constelaciones para mí, por lo demás. Recién entendí que era una herramienta para mí. Me bajaron de una chuleta, de un golpe en el trasero, así. Me bajaron del pedestal en el que yo estaba, ¿no? Muy soberbia, y me dijeron, no, mijita, esto es para usted. Esto lo trabaja usted y no se trabaja acá.
se trabaja aquí. Y me hicieron salir al campo por primera vez después de un año de haber estado tratando de entender. Entonces ahí pasa que, claro, estas aproximaciones a veces son mentales, Ángel, porque uno lo necesita, porque uno funciona desde ahí. Pero recién cuando se cae esa barrera de la mente, podemos conectarnos a esa experiencia más de conciencia ampliado, donde la mente ya se funde, y a veces pasa que vivimos cosas que ni siquiera entendemos. Muchas gracias por tu aporte tan rico, sin duda, Mariana. Gracias, Ángel, a ti también. Marianita, muchas gracias. Yo lo que siempre les digo a las colegas holísticas y en general a todas las colegas es que vivan la experiencia. Sí, esto es como eje, para los que están en Chile, es como eje, tienes que vivirlo. Vivir y vivir la experiencia, constelarse, ir donde alguien como Mariana, que es una profesional, y hacerse la constelación. Y ahí se dan cuenta una de muchas cosas. Yo me la hice con la Mariana, en un momento en que yo estaba con terapia, con psicóloga, y habían como cosas que yo no lograba entender, como cabos sueltos, como se dice, así como que, pero, y que no lograba recordar, como que no los podía sacar tampoco, entender de dónde venían, y que sé yo. Entonces de repente mi terapeuta, que hace EDMR también, a lo mejor la conoce Mariana, y le comenté que había, o sea, decidí ir a ver a la Mariana que me hiciera constelaciones, y después le conté qué es lo que había visto, y ahí empezó a hacerme sentido algunas emociones, algunas penas, situaciones que yo no comprendía, y entonces me ayudó como una herramienta complementaria para seguir con mi terapia. Y es verdad lo que dice Mariana, o sea, hay cosas que aparecen que si uno no está bien parado, igual tiene que tener un apoyo, porque recibes información o tú te das cuenta de cosas que no tienes idea, o sea, ni las pensaba. Hola Andreita, llegaste, terminaste las clases. Linda. ¿Quieres preguntarle algo, Andreita? No, solo felicitar a la Mariana, alcancé a escuchar un poquitito, un tema apasionante, yo creo que en realidad desconocemos mucho, pero claramente hay una línea importantísima de carga energética de nuestros ancestros, desde el origen, de dónde venimos, y que a veces nosotros no lo podemos entender, no lo conocemos, y claro, de repente siento yo que incursionando un poco en esto vamos descubriendo el camino, y eso también nos ayuda a sanar. Así que nada, felicitarte Mariana, y maravilloso lo que estás haciendo, así que mucho éxito y a continuar en ese camino nomás, ayudándonos a todos. Gracias a todas y a todos por la invitación, para mí un honor, ya aquí siempre, si lo necesitan, cuando lo necesiten me llaman, me avisan y nos juntamos a conversar. Sí, ahí les puse en el chat el teléfono de Mariana, que es su WhatsApp, es su WhatsApp de consulta, así que le pueden mandar un mensaje con su nombre, contándole que estuvieron en el webinar de constelaciones familiares de enfermería holística, y ahí coordinan, así que, porque es muy, muy interesante, y ella es una profesional muy capacitada, así que muchas gracias, Marianita. Por las flores. Me tienen, solamente decirles que si me escriben me tienen que tener paciencia. Soy yo la que recibe sus mensajes, así que a veces me cuesta un mundo ponerme al día con los mensajes, me puedo demorar, pero siempre contesto. Así que sí, tranquilo. Demora, pero responde. Ya, un abrazo a todos, muchas gracias, cuídense mucho. Marianita. Besitos. Gracias a todos por seguir las reuniones. Besitos. No sé qué tendremos el próximo miércoles, si habrá sorpresa o no habrá nada. Ahí les avisaré. ¿Ya? Que estén muy bien. Bye, bye. Cuídense. Los quiero. Chao, gracias. Chao.